Gracias, Omar. 6 de la mañana, 35 minutos. Volveremos a la móvil de RCN Radio y le damos la bienvenida a esta cabina a el doctor Juan Daniel Oviedo. Él es precandidato a la alcaldía de Bogotá. Está independiente y va por firmas, Yanelda. Se fue por firmas. Doctor Juan Daniel, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Jesús, Yanelda, muy contento de estar acompañándolos aquí en RCN Radio la mañana de hoy. Bueno, ¿cómo va la campaña? No, le iba a preguntar solo eso chiquitico, ¿cuántas firmas alcanzó a recoger? Exacto. Porque eso está reñido. La cosa de recogerle firma por todo eso es una cosa brutal, se pelean las firmas de la gente. No, ayer tuvimos la última auditoría y tenemos 137.300 firmas recogidas. ¿De cuántas posibles? Hasta la fecha. ¿De Se requieren 50.000 válidas. Perfecto. Y la auditoría ya nos dijo que con ese volumen tenemos las 50.000 que requiere la registraduría para dar el aval de candidatura independiente a la alcaldía de Bogotá. Y eso, en ese proceso, ¿cuándo va a ser? O sea, ¿qué camino viene para llegar a ese momento en que ya no lo saludemos como precandidato, sino ya candidato independiente? Bueno, nuestro objetivo es estar en el proceso de recolección de firmas hasta el 7 de julio. El viernes 7 de julio a las 7 de la noche vamos a hacer una rodada con un colectivo que se llama Concienviciarte y vamos a estar patinando y en bicicleta por toda la ciudad como clausura de nuestro proceso de recolección de firmas. Las ordenamos y el objetivo es que el siguiente viernes, el 14 de julio, estemos radicando nuestras firmas y nuestro programa de gobierno para obtener el aval de la registraduría. Bueno, el doctor Juan Daniel Oviedo, para muchos oyentes, no sé si lo sabían, pero se lo vamos a contar, se fue a vivir a Bosa. Sí, ¿no? Esto es muy interesante y muy importante que los oyentes de RCN Radio, especialmente en Bogotá, sepan esta historia, por qué lo hizo, doctor Oviedo, cómo le ha ido, cómo lo ha recibido la comunidad y en qué parte está usted viviendo, en Bosa, Brasilia, ¿no? Brasilia, segundo sector. Yo conozco toda esa zona por allá, en mis recorridos los conozco muy bien. Al frente de un sitio muy famoso que se llama Las Delicias del Flaco, que venden unas hamburguesas deliciosas. ¿Y por qué lo hice? Coincidencialmente lo hice porque salió un desafío de un tiktokero en un momento de recolección de firmas cuando estábamos en la Universidad Javeriana y él me preguntó que si yo aceptaría el desafío de irme a vivir a Bosa. Yo le dije, para mí no es un desafío, creo que es una experiencia de conocer de primera mano las realidades de diferentes sectores o localidades de la ciudad. Por eso salimos con Sebastián y con Mora a buscar casa. Encontramos la casa de Don Darío, que es una casa de 3 pisos, en donde alquilamos el primer piso, que era pues antes me imagino el garaje, que está acondicionado como un apartamento, y estamos ahí desde hace 3 semanas conversando con la gente, y algo muy bonito. En el momento que yo dije que me iba a ir a vivir a Bosa, no me la montó y dijo... Oh, el gomelo en Mosa, sí, en Bosa. Ese gomelo que va a ser allá y se la van a montar. Y llegamos y al contrario, fue súper positiva la recepción. La gente quiere poder compartir sus formas de vida de una forma espontánea, poder tener conversaciones en la calle y bueno... Varias cervecitas me han salido gratis porque la gente ha querido invitarme a una cerveza cuando los estoy acompañando en algún sitio allá en Bosa. Y anoche celebró el empate de Millonarios y Nacional, ¿sí o no? Por allá, estuvo en la noche. Claro, no hay que vivir todo. Claro. Doctor Oviedo, ¿y hasta cuándo se piensa quedar usted en Bosa? Bueno, pues inicialmente nosotros teníamos previsto que fuera una temporada corta, pero la verdad me estoy amañando. Qué Creo bueno. que ese concepto de vecindad, de calor, pues la gente muy calurosa me parece súper importante. Cierto que la gente se sonríe con uno, con ustedes, sobre todo que son personalidades públicas, y como que hay más cercanía para que les cuenten a ustedes sus problemas, ¿no? Exacto. Es diferente estar allá en una tarima, ahí sí como decía Serpa, ondeando el trapo rojo, a tenerlos ahí directamente a la mano. Claro, y nos cuentan cosas tristes también, ¿sí? Sí, como las necesidades, ¿no? Obviamente. No tanto necesidades, sino el tema de inseguridad que están observando también los comerciantes, el delito de extorsión se está masificando en Bosa. ¿Ese es el principal problema que tienen en este momento ahí en Bosa? En la zona donde estoy viviendo el tema de seguridad es lo más importante. Extorsión para comerciantes y hurto a celulares de una banda que usa un bate y le da a uno por la espalda para aturdirlo a uno y sacarle el celular o la billetera. Entonces, lo que uno dice es
gente que trabaja, gente que madruga desde las 4:30 de la mañana para coger el alimentador y estar a las 7 de la mañana en su trabajo en el centro o en el norte de la ciudad, que esté expuesta a esos temas de inseguridad a las 4:30 de la mañana. Necesitamos presencia de la policía en esas zonas para evitar que eso suceda. Doctor Oviedo, habla usted de la inseguridad en Bogotá y ha existido siempre. Si usted es alcalde, ¿cómo piensa remediarla o disminuirla? Porque es que ningún alcalde ha podido, ninguno. Bueno, Juan Carlos, un saludo muy especial, y el tema de seguridad, en efecto, es una de las 3 prioridades que nosotros hemos planteado para resolver problemas en Bogotá junto con la movilidad y la pobreza. Y en el tema de seguridad lo que nosotros queremos es entender de una vez por todas que en Bogotá la seguridad no es simplemente la solución al sentimiento de inseguridad que estamos teniendo, sino que debemos promover un ejercicio de convivencia y de reconciliación a partir de lo que sucedió en el marco de la manifestación social. Pero particularmente, por ejemplo, en Transmilenio, que es uno de los escenarios en donde se genera una mayor percepción de inseguridad por parte de los habitantes de Bogotá, queremos que la efectividad de la presencia policial a la hora de garantizar seguridad y evitar colados se complemente con una tecnología de videovigilancia en donde tengamos que la posibilidad de que todas las cámaras del sistema Transmilenio nos permitan reaccionar rápidamente frente a cualquier problema de seguridad que observemos en la flota de transporte, y que además podamos establecer modelos preventivos para que con cultura ciudadana podamos garantizar que la seguridad sea un sentimiento que se viva en Transmilenio y mejore la calidad de vida de personas que en promedio pasan 3 o 4 horas al día yendo y viniendo de sus casas al sitio de trabajo. Es un debate. Aquí le planteamos en su momento al gerente de Transmilenio hace poquito, menos de 2-3 meses, y le hablábamos también de que ellos tuvieran su propia seguridad privada, sus propios guardas, porque plata y presupuesto presume que tiene. Porque la gente dice, ay, toda la policía en un Transmilenio y de afuera atracando a la gente. Eso es pero parte allá, también del también debate. necesitamos la presencia de la policía. Claro, ¿cierto? pero Porque la tiene que seguridad privada no puede complementarse. contener, simplemente es una señal para prevenir, pero a la hora de que llegue un colado y pararlo, o que llegue un delincuente, necesitamos a la fuerza pública. A propósito de Transmilenio, doctor Juan David, aprovecho para preguntarle, toda esta semana se ha hablado de una crisis en Transmilenio. Yo sé que usted también, por supuesto, la conoce, que acabaría en Transmilenio. Están diciendo algunos informes que el tema de los colados, que el presupuesto no alcanza, que la tarifa, que es que la gente ahora coge bus, coge su moto, que la hora la gente mejor camina. ¿Usted sí cree que podríamos estar a puertas de una crisis en Transmilenio cuando se habla de la renegociación de los contratos, que no ha sido muy transparente de cara a la ciudadanía? Bueno, el tema es crítico, ¿sí? Los datos de la encuesta de transporte urbano de pasajeros que publica el DANE, en ese caso para el primer trimestre del año 2023, muestra cómo casi el 39% de pasajeros que se movían por el transporte tradicional en el primer trimestre del 2019 ya no lo están haciendo en el transporte tradicional en el primer trimestre del 2023. Y esa reducción corresponde también de forma importante a lo que sucede en el sistema de transporte masivo. Entonces, aquí sí hay que reconocer que la pandemia generó un cambio de comportamiento en los habitantes de las principales ciudades del país, porque la gente pasó a la moto. Recordemos que en la pandemia la gente decía, no podemos estar en un sitio colectivo porque nos contagiamos de COVID. Entonces, rápidamente esa sustitución del transporte público por la moto está llevando a que la demanda de pasajeros, por ejemplo, en el sistema de transporte masivo Transmilenio, sea un 20% inferior en el primer trimestre del 2023 comparado con las cifras de 2019, con más vehículos en servicio. Entonces, aquí sí se necesita de la colaboración del gobierno nacional con las autoridades de transporte de las ciudades capitales, porque fue en el momento de pandemia en que el gobierno nacional pidió la solidaridad de los sistemas de transporte para funcionar a media marcha en términos de capacidad, pero con toda la flota al servicio de los habitantes. Doctor Oviedo, ¿cómo piensa combatir usted los trancones? Perdón, Juan Carlos. Los trancones, le pregunta a Juan Carlos, Bueno. ¿cómo los piensa combatir? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta. En relación con los trancones, pues nosotros sabemos que la medida que ha estado vigente durante casi 30 años en Bogotá para controlar la congestión, que es el pico y placa, ha tenido un efecto colateral
muy fuerte en el sobredimensionamiento de la cantidad de carros y de motos que tenemos en la ciudad. Por consiguiente, controlar el trancón en Bogotá requiere cambiar la medida a través de la cual controlamos la congestión para poder utilizar información mucho más útil a la hora de tomar decisiones en cuanto a la movilidad en la ciudad. Por eso, Juan Carlos, nosotros tenemos, y los demás oyentes, tenemos la posición de sustituir el pico y placa por una medida alternativa de control de congestión en la ciudad. Exacto, ese es el dolor de cabeza. ¿Cuál sería? Bueno, es un paquete de medidas que venimos diseñando con expertos en materia de movilidad en la ciudad, dentro de las cuales hay unas que ya conocemos, como por ejemplo el carro compartido, pero no como una iniciativa voluntaria, sino una iniciativa que esté incentivada en términos económicos por parte del distrito para garantizar que la mayor cantidad de vehículos que circulen en la ciudad estén circulando con 3 o 4 personas a su interior. Eso significa que el desarrollo de plataformas que faciliten la colaboración para poder garantizar que el carro compartido sea una realidad en Bogotá van a ser masificados o incentivados por la administración distrital. Y la segunda es la implementación de algo que ya sucede en las grandes ciudades del mundo, que son los cargos por congestión. Claro. El que tiene afán frente a 2 o 3 alternativas para ir de un punto A a un punto B, donde 2 son gratuitas, hay una que implica una facturación por usar un corredor en donde vamos a garantizar tener menos tiempo de duración del trayecto entre ese punto A y punto B. Para ir cerrando temas en este de movilidad, y ya pasamos a otras preguntas que tienen mis compañeros aquí en la mesa, lo del metro y lo del corredor de la séptima, ¿cómo lo ve? ¿Iría si usted es alcalde? ¿Cómo iría, mejor dicho? Bueno, pues el corredor, que hoy se llama Corredor Verde, pues va a salir a proceso de licitación. Sí. Yo creo que va a ser muy difícil, desafortunadamente. ¿Echarlo para atrás? Desafortunadamente la gente está preparada con una cantidad de argumentos y elementos jurídicos ¿Usted cree que eso no pasa? para no va a pasar. poder enredar ese proceso licitatorio. Si sale el proceso, pues qué alegría, en el sentido en que sería un logro para la alcaldesa Claudia López y sería una implementación que vamos a hacer con todo el cuidado del mundo para que se haga realidad. Pero si no sale, y es a nosotros quien corresponde tomar una decisión sobre el corredor de la séptima, nosotros sí quisiéramos rápidamente tomar lo mejor del trazado que tenía el Transmilenio por la séptima, por la administración Peñalosa, y lo mejor que tiene el corredor verde para lograr conciliar sobre todo los derechos de movilidad de los moradores de la séptima que están en el costado occidental, que el proyecto actual hoy está suprimiendo la movilidad vehicular entre la 92 y la 34 en el sentido norte-sur. Con esas mejoras, muy rápidamente conciliaríamos el proceso para poder lograr que hacia 2026 o 2027 Bogotá cuente con un corredor 7, lo llamaríamos nosotros, que genere espacio público, pero sobre todo que saque a más de 315.000 personas del nororiente de la ciudad, que hoy se demoran 2 horas y media en llegar al centro de Bogotá. Ese es el tema de la séptima. ¿Y el metro? El metro, nosotros desde un principio hemos honrado la promesa de la primera línea de metro en función de los resultados de toda la evaluación institucional que ha definido el gobierno nacional, el distrito y la ley en materia de la financiación de sistemas de transporte. Por consiguiente, nuestro compromiso es hacer la primera línea de metro de Bogotá como fue diseñada y como está contratada en ese momento. Sin embargo, si el presidente continúa con su interés de interferir sobre esa decisión, que hoy, aprovechando que estoy viviendo en Bosa, la gente de Bosa me dice, no frieguen más con eso, empiecen a hacer el metro porque lo necesitamos. Claro. ¿Sí? Si él insiste en hacer cambios en el trazado, pues vamos a tratar de buscar la forma de defender en la mejor medida posible al distrito, porque se avecinan unas demandas muy grandes que pueden ser de gran cuantía y afectar las finanzas del distrito también. Doctor Oviedo, estamos muy mal después de la pandemia, sobre todo en oportunidades de trabajo, lo ha dicho la CEPAL, menos oportunidades para jóvenes y sobre todo para mujeres. ¿Usted tiene alguna estrategia para fomentar empleo en jóvenes para que se mueva un poco la economía de la capital? Claro que sí, Kelly, y ahí hay un punto clave. Bogotá pesaba 25 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Después de la pandemia, Bogotá solo pesa 22. Todo el mundo dirá,
eso es poquito, 3 puntos. 3 puntos es muchísimo dentro del PIB de la economía. Eso significa que la pandemia llevó a que muchas empresas no solo desaparecieran en Bogotá, sino que se fueran a los alrededores, a Mosquera, a Funza o incluso a otras ciudades capitales del país. Con esto, la estrategia de reactivación de empleo se vuelve fundamental a la hora de resolver un problema que es el de la pobreza de 3 millones de habitantes en Bogotá. Por eso nosotros sí estamos dispuestos a que el presupuesto público genere un esquema de incentivos para poder lograr atraer empresas en Bogotá, sobre todo del sector servicios y del sector manufacturero intensivo en mano de obra, y adicionalmente retomar medidas como las que se tomaron en el contexto de la pandemia, como el programa PAEF, bajo la órbita distrital, para dar incentivos a empresarios formales en algunos sectores de la economía que generen empleo y podamos resolver sobre todo el problema de desempleo juvenil y desempleo de cuarentones o cincuentones, que en Bogotá ya nadie les quiere dar empleo formal. Mire, que hay un dicho que es de construir sobre lo construido. La alcaldesa Claudia López, hay varias políticas como las manzanas de cuidado, creo que usted ya las conoce, jóvenes a la U, que han sido políticas sobresalientes en materia social. ¿Qué continuaría usted de la alcaldesa Claudia López o de pronto qué no haría? Bueno, yo creo que construir sobre lo construido es algo que nos hace falta en Bogotá, en la medida en que cada 4 años convertimos a la ciudad como un escenario para obtener trofeos o premios o recordatorios para utilizarlos en una carrera política posterior. Entonces, construir el largo plazo es algo clave, y en materia de continuidad de los programas de la alcaldesa Claudia López, insisto, el sistema distrital de cuidado es clave. Todo el sistema de ingreso mínimo garantizado y todas las asistencias monetarias y alimentarias que se han generado en el contexto de la pandemia, con mucha precisión, hay que rescatarlo. Bogotá tiene el mejor sistema de focalización de ayudas monetarias y ayudas alimentarias en la ciudad, lo queremos continuar. En tercer lugar, queremos seguir adelante con todo el fortalecimiento de los programas educativos, no solo de infraestructura, sino jóvenes a la U, todos a la U, aumentar los cupos, pero sobre todo generar un ecosistema de formación de oficios y habilidades financiado por el distrito con todas las universidades de Bogotá, para que los jóvenes no solo piensen que el único camino para salir adelante es ser doctor o ser ingeniero, sino también tener una competencia específica con la cual pueden, después de 4 meses, generar un ingreso rápidamente. Doctor Oviedo, vamos cerrando este diálogo aquí en la cabina de RCN Radio. Le presento un amigo. ¿Qué tal usted? Yo creo que le tocó la época de la superestación, ¿verdad? Claro, la superestación. Además tiene el tono. ¿Conocía al Capi? Yo me acuerdo que era de lo primero que uno encontraba en la grabadora. Sí. ¿Usted conocía claro al Capi? que sí. Obvio, Por yo era favor. fan número 1. Me gustaba cuando yo era chiquito el Capi. Oiga, vea, pero a través de la música conocemos también a los candidatos. Bueno, Juan Daniel Oviedo, me sorprende en su playlist esta canción. Vea, Dime Pajarito, un clásico del binomio de oro. Claro, Sí. qué rico. Qué rico, me hace recordar a mi papá cuando me generaba mucho orgullo cuando llegaba a la casa después de vuelo, porque él era piloto, y se tomaba un whisky, ponía la música y yo cantaba con él. Esa le gusta. El mejor concierto al que ha asistido. Uy, el de Depeche Mode aquí en el Parque Simón Bolívar. Qué bueno. Apoyo total a festivales como Rock al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque. ¿Qué decir sobre esto? Todos los festivales son fundamentales porque el arte urbano y la expresión musical urbana es clave para sanar, para reconciliarnos y también para proyectar la diversidad de la juventud que debemos fortalecer en la ciudad. Qué bien. Bueno, doctor Juan Daniel Oviedo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en RCN Radio, en esta cabina. Bienvenido siempre, mucha suerte. Seguiremos atentos a las fechas que nos dio al inicio de esta entrevista. Entonces, en julio se define todo para ya arrancar formalmente como candidato, no como precandidato, sino candidato independiente. Exactamente. 14 de julio estaremos entregando nuestras firmas y a partir del 15 seremos candidatos oficiales Y a la aquí lo alcaldía. espero en el madrugón. Hay que madrugar con Yanelda. Exactamente. Yo lo espero en este A madrugón. las 5:30. Sí, señor, que aquí la pasa bueno. Eso, qué rico.